Podemos empezar. En verdad es un gusto estar aquí hoy en el marco del mes de septiembre dorado, una fecha tan importante a la concientización y una oportunidad para iluminar la realidad del cáncer en la infancia y así promover acciones que puedan cambiar el destino de muchos niños y adolescentes. Agradezco profundamente a todos de SLAO por su compromiso y su esfuerzo continuo en esta causa noble. Y hoy celebramos este mes con un maravilloso webinar sobre el cuidado continuo y el apoyo a salud y bienestar de nuestros niños después de la cura. Gracias a todos por estar aquí hoy, en especial a nuestros importantes ponentes, doctora Claudia París y doctor David Noit. Sigamos todos, de SLAOP y toda la comunidad, a trabajar con esperanza y determinación para que cada niño pueda enfrentar el cáncer con la fortaleza que merece. Muchas gracias. Empezamos nuestro webinar. Gracias, Andrea, por la introducción y gracias a nuestros panelistas. Me complace presentar a nuestra primera panelista, la doctora Claudia París. Ella es hemato-oncóloga pediatra del Hospital Calvo Maquena, dedicada especialmente a los tumores, al estudio de los tumores hepáticos con el grupo chileno PINDA y también reconocida por la colaboración que tiene con el grupo de CIOPEL, actualmente también a través de Gallup, expandiendo estos conocimientos en los tumores hepáticos en la región. Le damos la bienvenida, doctora Claudia París, con la presentación Efectos a largo plazo del paciente oncológico pediátrico. ¿Tiene el audio apagado, doctora? Ahora vemos su pantalla, pero su audio está apagado. Ahora sí, Ahora sí, genial. ya. Ahora ya, ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Igual quería contarles que yo he trabajado hace muchos años sobre los pacientes que se curan de cáncer infantil, sobre todo cuando trabajé en mis primeros años en trasplante progenitores hematopoyéticos, y una de las cosas que más me llamaron la atención fue el impacto de la fertilidad y la preservación de la fertilidad en los niños con cáncer. Así que este es un tema fascinante para mí y espero entusiasmarlos a todos. ¿Me puedes dar la siguiente? Bueno, como todos saben, hace el año 2007 se juntaron en Silicia Erice un grupo de hemato-oncólogos y el grupo multidisciplinario que trabaja con niños que sobreviven del cáncer infantil, y se hizo este compromiso, que la meta a largo plazo de un niño o niña o adolescente curado de cáncer es que lleguen a ser adultos resilientes, activos y autónomos con calidad de vida óptima con respecto a la salud, y que sean aceptados por la sociedad al mismo nivel que sus pares. Entonces, este es nuestro gran desafío, que no solamente es curar al paciente, sino devolverlo a la sociedad íntegro y con los mismos derechos y oportunidades que sus pares. La próxima. No tengo conflictos de interés que declarar, así que vamos a seguir en la siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de esta presentación? Bueno, describir la importancia de la preservación de fertilidad en pacientes con cáncer, conocer los riesgos de la infertilidad en ellos, describir las opciones de preservación de fertilidad en niños y niñas y adolescentes, y conocer un poco qué se hace en Latinoamérica o qué se ha descrito, y un poquito lo que se hace en mi país, Chile. La próxima. Bueno, como ustedes saben, la iniciativa mundial de la OMS es que en el año 2030 tengamos un 60% de los niños curados en Latinoamérica, y esto es un gran desafío y va acompañado con lo que significa darles una excelente calidad de vida y las mismas oportunidades que sus pares. La próxima.
pero nosotros nos vemos enfrentados a una realidad totalmente distinta a los países desarrollados, porque tenemos en el fondo desastres naturales, tenemos una urbanización totalmente distinta, tenemos abandono y tenemos desnutrición. Y eso hace a veces que las prioridades en nuestros países sean distintas a los países ya desarrollados, y esto hace aún más un desafío el ocuparnos de la preservación de la fertilidad en los niños. La siguiente. Como ya sabemos, a nivel mundial, en general, los niños ya se están curando, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, el 85% de ellos, y se estima que en Estados Unidos tienen 500.000 niños curados al año. Así que imagínense lo que nos espera a nosotros, un gran desafío. La siguiente, en Chile esta sobrevida alcanza también valores bastante altos, que es el 78% en el último estudio, que es del 2017 al 2019. Y la próxima, tenemos que saber entonces que el cáncer ya pasó a ser una enfermedad crónica y que la mayoría de los niños se van a curar, y que nos tiene que importar demasiado los efectos a largo plazo, que los niños se siguen muriendo de un segundo cáncer y de patología cardiovascular, pero que la preservación de la fertilidad es fundamental en ellos para su calidad de vida, para formar familia, para tener pareja. Así que tenemos que preocuparnos de esto desde el comienzo al diagnóstico de ellos. La próxima. ¿Por qué es tan importante en el fondo preservar la fertilidad? La siguiente. ¿Cuál es la importancia de esto? Primero que nada, porque la quimioterapia y la radioterapia van a destruir las células tumorales, pero al mismo tiempo van a afectar tejidos sanos. Y uno de los más afectados de los tejidos sanos son los tejidos reproductivos, como el testículo, el ovario, el útero, que van a provocar infertilidad. Y esto a su vez va a afectar la autoestima, la capacidad de formar una familia con hijos propios, y esto tiene un gran impacto psicosocial y va a disminuir en forma significativa la calidad de vida de nuestros pacientes. Y es por eso que tenemos que vencer las barreras que a veces nos dan temor de hablar de este tema al diagnóstico, porque si nosotros lo hacemos después, ya llegamos tarde. Y tenemos que educar a nuestros equipos multidisciplinarios y tenemos que formar, si no hay aún, equipos que se dediquen a preservar la fertilidad. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo importante aquí? Que en el fondo, cuando nos vemos enfrentados a un nuevo paciente, la prioridad de nosotros es salvar la vida, pero lo que hemos visto que si no conversamos con los pacientes al momento del diagnóstico y su familia, llegamos tarde. Y a veces, o muchas veces, a mí me tocó ver pacientes que fueron trasplantadas y que después me dijeron, cuando ya tenían 15 años o eran adolescentes y se proyectaban a futuro, ¿por qué, doctora, nunca me habló que yo podía quedar estéril con este tratamiento? Y creo que es un llamado de atención a todos, de aprender a tener la valentía de hablar de esto desde el diagnóstico, mostrando las posibilidades que hay en cada país de poder hacerlo. Porque tampoco podemos hablar mucho si no podemos ofrecer mucho, pero hay cosas que sí se pueden hacer. Y lo primero sigue siendo siempre salvar la vida. Y lo segundo va a ser preservar la fertilidad en estos pacientes, hablar de la posibilidad de la preservación, discutirlo al momento del diagnóstico con equipos multidisciplinarios que tengan experiencia en el tema, porque hay que saber cómo decir las cosas para no producir daño e incluso evitar que pacientes hagan tratamientos, porque ahí hay un montón de dilemas éticos. Entonces, aquí nos vemos enfrentados a que hay mucha inequidad a veces en los equipos, en los países, no hay financiamiento, y hay que ver qué tenemos en cada país. Pero lo que sí se sabe es que, por ejemplo, si un paciente llegara a trasplante, el 83% de ellos queda estéril y solamente el 1 al 3% pueden tener hijos biológicos, lo cual es muy bajito. Aproveite bem Próximo. esses diazinhos, pelo menos. Aquí, en la próxima. Não, esse daí está tranquilo. Não, Tem algum microfone aberto.
¿Pueden silenciar los micrófonos, por favor? Que no me pueden escuchar, para que me pasen la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos qué pasaría con un paciente que tuviera una leucemia linfoblástica aguda, que es en el fondo el cáncer más frecuente en la infancia, y que si el paciente recibe un tratamiento por primera vez, las posibilidades de morir por el tratamiento es un 1%, y las posibilidades de cura son casi el 75%, y las posibilidades de tener problemas de fertilidad es entre 10 y un 15%. Si el paciente recae, el tratamiento adicional va a aumentar la infertilidad en un 50%. Y si el paciente necesita de un trasplante para mejorar, que puede ser casi la mayoría de los pacientes que recae, podemos ver que la infertilidad puede llegar entre el 98 y el 100%. Y esa es la importancia de preservarlo al comienzo, al diagnóstico, en estos niños y en muchos otros, no solamente en los que tienen leucemia, sino que en los que tienen tratamiento de tumores sólidos, sistema nervioso central también. La próxima. Aquí podemos ver en el fondo en qué va a afectar y cuáles son los efectos más importantes de los tratamientos a nivel de la fertilidad. Primero tenemos que ver en qué etapa el niño está, si está en la época de lactante, preescolar, escolar y adolescencia, porque lo que se sabe es que en los niños hombres la sensibilidad es mucho mayor independiente de la edad, a diferencia de las niñas, que en la etapa prepuberal sus ovarios son más resistentes tanto a la quimioterapia como a la radioterapia. Y sobre todo los quimioterápicos que más afectan la fertilidad son los alquilantes, la ciclofosfamida, la ifosfamida, el busulfán, entre otros. Y la radioterapia, no solamente la radioterapia a nivel del sistema de los órganos genitales, el útero, sino que también a nivel del sistema nervioso central, que es el segundo tumor más frecuente, y que con dosis ya de 40 Gray, la fertilidad se ve muy afectada. Entonces, y lo otro importante son los pacientes que van a trasplante, que son los que tienen la mayor afectación de sus órganos reproductores y sus ovarios y su testículo. La próxima, por favor. Y avánzalo nomás. Y así podemos ver que si nosotros irradiamos a nivel del sistema nervioso central, se va a afectar el hipotálamo hipófisis, también se va a afectar el ovario, el útero, porque si yo tengo una zona irradiada de la pelvis, el útero va a quedar totalmente pequeño, esclerótico, y no va a permitir la gestación. La próxima y la próxima, que son los testículos. En el fondo, estos son los órganos más afectados por el tratamiento, que pueden ser dañados. La siguiente. Y así podemos ver que hay diferentes formas de clasificación del riesgo de disfunción gonadal, siendo el más alto 80% con amenorrea y aciospermia. Y la siguiente, esta ahí tiene una calculadora abajo de fertilidad, de infertilidad, que se puede pueden cliquear ustedes y calcular con los tratamientos que están recibiendo sus niños. La siguiente. Y hace poquito, en agosto ahora nomás, salió una revisión en el Pediatric Blood and Cancer que muestra en el fondo las diferencias entre las niñas y los niños. Y aquí lo más importante, que hicieron un score de dosis de alquilantes y diferenciado de acuerdo al efecto que tienen niñas prepuberales, postpuberales, llegando a muy bajo afectación en dosis de 8 gramos por metro cuadrado, menos de 4 por metro cuadrado postpuberales, pero esto va aumentando en forma significativa, sobre todo en las niñas con 12 gramos por metro cuadrado prepuberales, y postpuberales es mucho menos la dosis, al igual que las dosis de radioterapia, que ustedes pueden ver que, por ejemplo, las dosis sobre el hipotálamo, los tumores cerebrales, si ustedes ven en la última línea, pueden ver que sobre 40 Gray afecta mucho más, y que en los órganos genitales como el ovario, los prepuberales son más resistentes que las postpuberales. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando son trasplantes siempre es de alto grado, y esos pacientes siempre van a tener que ir a preservación de fertilidad.
La siguiente, en los niños, a diferencia de las niñas, como vamos a ver en la próxima diapositiva, las dosis son menores y son más sensibles. Entonces, ustedes pueden ver que ya con 4 Gray, los testículos, a diferencia de las niñas que eran 15, ¿se acuerdan? Y aquí no hay diferencia por pre y postpuberal, sino que se van a ver afectados sus testículos en forma significativa, solo con 4 Gray. Y las dosis de cisplatino aquí empiezan a jugar un rol significativo porque sobre 500 miligramos por metro cuadrado, los testículos ya son afectados significativamente y mucho más con las dosis de alquilantes, que solo son 4 gramos por metro cuadrado, que si ustedes recuerdan en la anterior eran 12 en las niñas y aquí son 4. O sea, los niños son mucho más sensibles que las niñas para quedar con secuelas en su fertilidad. La siguiente. ¿Por qué un poco pasa esto? Las niñas nacen con una adaptación de ovocitos que empiezan a disminuir desde el periodo recién nacido hasta los 50 años, donde llega la menopausia, y cualquier evento que pueda ocurrir antes de este periodo, ya sea por quimioterapia, radioterapia, trasplante, va a dañar y va a producir una pubertad precoz y una disminución de la fertilidad, sobre todo en las postpuberales. O sea, existe un reloj biológico natural en las niñas. En los niños lo que ocurre es que durante toda su vida tienen más sensibilidad que las niñas y sobre todo los prepuberales, en el sentido que la espermatogénesis todavía no ha ocurrido y es muy difícil hasta el momento reproducirla si no se ha desarrollado in vivo, in vitro, o sea, fuera del ambiente natural que es el testículo. ¿Ya? La próxima, por favor. Y es por eso que cuando se afectan los testículos, ya muy pocas veces se pueden recuperar. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Cómo aconsejar a ese paciente y a sus padres o cuidadores? Primero hay que conversar con los padres y el paciente de acuerdo con su edad sobre su tratamiento, los efectos tardíos y el posible impacto sobre la fertilidad. Dar consejos sobre las técnicas de preservación de fertilidad elegibles y lo que tengan disponible en cada país y cuáles se consideran adecuados y cuáles son experimentales. La toma de decisión en forma racional entre el paciente y sus cuidadores en forma individualizada, tomando en cuenta los riesgos de transferir células malignas del tejido gonadal. Pero ahora en estos momentos lo que se sabe es que se están desarrollando técnicas de maduración, ya sea más bien en los ovocitos, que van a permitir seleccionar células sanas a futuro. Entonces, igual recomiendan preservar tejido ovárico porque a futuro, cuando quizás la niña que ahora tiene 5 años, después tenga 30 o 35, puede hacer mamá con estas técnicas que se van desarrollando rápidamente. Y lo mismo con los niños, a pesar de que se consideren que son técnicas experimentales, probablemente a futuro se van a considerar que son ya estándares. La siguiente. Aquí podemos ver cuáles son las opciones de preservación de fertilidad en niñas, donde una de las que se podría hacer sin tener técnicas avanzadas es la transposición ovárica, que es en el fondo mover los ovarios de las zonas, por ejemplo, de campos de radioterapia, porque igual van a ser afectados por la quimio, pero esto tiene sus inconvenientes porque necesita una cirugía y porque muchas veces anatómicamente, sobre todo cuando son muy pequeñitos, esto es muy difícil de hacer debido a que la irrigación o el pedículo que irriga el ovario no se puede estirar más y se pueden producir daños del ovario, igual hemorragias, igual puede quedar en el campo de radiación, así que igual la recomendación, si tú no puedes mover el ovario, es hacer preservación de corteza ovárica o del ovario, uno de los ovarios que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Ovocitos y embriones, preservación en realidad es muy difícil en niñas porque en general son todas prepuberales la mayoría, y las que son puberales no tienen pareja, así que no podemos hacer embriones o tendrían que ser autorizados por donaciones de bancos de espermia, lo cual en muchos de nuestros países no es aceptado hacerlo.
Y los ovocitos también es complejo porque tú necesitas por lo menos 2 semanas de estimulación y puede producir sangramiento, riesgo de hiperestimulación hormonal. Entonces, muchas veces esas técnicas son recomendadas, pero más bien en adultos jóvenes y no en niños o en adolescentes. Lo que está más descrito es la criopreservación de tejido ovárico, donde tienes que sacar un ovario entero y preservarlo. Y lo otro que está más utilizado y es más disponible en muchos países es la corteza ovárica, o sea, preservar lo que está superficialmente del ovario, sacar como unas lonjitas de la corteza ovárica y eso congelarlo y guardarlo a futuro. Y se puede hacer cuando se coloque el catéter o cuando se haga alguna otra cirugía de biopsia, y eso puede ayudar a recobrar no solamente la parte de fertilidad, sino que el efecto hormonal y retrasar la menopausia. La siguiente. Esto en el fondo es lo que se recomienda entonces para preservación en las niñas, en las mujeres, que hay que dividirlas en 2 grupos, en las que son puberales o postpuberales, donde se puede hacer transposición ovárica si es que va a ser irradiada la zona donde está el ovario, siempre y cuando no esté comprometido por el tumor. La criopreservación del tejido ovárico sacando uno de los ovarios, o hacer cosecha de la corteza ovárica y después autotrasplantarla. Y cuando ya son más grandecitas los ovocitos, y cuando son adultos jóvenes, ya puede uno poner como opción criopreservar embriones. Y cuando son prepuberales, tejido ovárico criopreservado con corteza ovárica o transfusión de ovarios. La siguiente. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se puede preservar la fertilidad en los niños. La primera línea siempre es la criopreservación de espermios, que es la recolección del semen, que en el fondo es estándar y rápidamente fácil si el paciente tiene habilidades para masturbarse, que hay que preguntarle a los pacientes porque a veces no saben o les da vergüenza o no existen las comodidades para hacerlo. Y lo que hay que tener claro en este caso es que habitualmente el espermio vive poco, vive 1 hora, entonces tiene que hacerse rápido. Si es que se hace en la casa, tiene que tener clara la familia que tiene que llevar el espermio a temperatura corporal, y que debe llegar rápidamente al lugar de la preservación, de la criocongelación. Y muchas veces esto se hace en el lugar del laboratorio donde están especializados en preservar espermio, en criopreservar espermio. Después la otra opción, cuando el paciente no puede en forma espontánea hacerse masturbación, uno puede sacar testículos, o sea, espermatozoides a través de una biopsia testicular, donde se hace cuando, por ejemplo, se coloca el catéter y se punciona el epidídimo y algunas veces dentro del testículo para poder en el fondo cosechar espermatozoides, pero necesita un procedimiento quirúrgico. También existe la electroeyaculación, que es también bajo efectos anestésicos, donde el paciente con un electroestimulador se estimula el frenillo del glande y con eso en forma automática se puede hacer la eyaculación en pabellón y también preservar espermios de esta forma. Y lo otro sería preservar tejido testicular, que se considera en estos momentos que es un proceso experimental, pero que recomiendan igual hacerlo porque probablemente en 20 años más se va a poder producir la espermatogénesis in vitro. ¿Ya? La siguiente. Entonces, aquí podemos ver entonces cómo es preservar la fertilidad en niños, primero también dividido en pre y postpuberal versus prepuberal. Entonces aquí vemos los puberales y postpuberales al lado izquierdo, donde aquí se divide en paciente que es capaz de eyacular y paciente que no es capaz de eyacular. Los que pueden hacerlo, pero no hay espermios en el semen, se hace una extracción quirúrgica, y los que tienen espermios en el semen, se hace la criopreservación del espermio. Y los que no son capaces de eyacular en forma autoejecutada, tienen que hacer la electroeyaculación o si no, quirúrgica con cosecha de espermio o tejido testicular por extracción. Y en los prepuberales, en general,
es solamente experimental, donde se saca un trozo del testículo y se guarda para criopreservación y a futuro, si es que se desarrolla esta técnica, poder tenerlo disponible en el paciente. ¿Ya? La próxima. Aquí, por ejemplo, te podemos ver en esta diapositiva que el año pasado se publicó por el Consorcio de Oncofertilidad Internacional una encuesta donde participaron 39 centros, donde se dividieron en países desarrollados, países con recursos limitados y recursos intermedios, de acuerdo a la definición que está en esas líneas que nosotros podemos ver, donde en gris están los que están desarrollados o óptimos, y en los que están en blanco al final son los que no tienen suficientes recursos o recursos limitados. Entonces, por ejemplo, aquí dice que los que tienen recursos tienen un registro nacional en el fondo de vitrificación y fertilización in vitro. Tienen además mucho más, tienen equipos formados a nivel nacional. En cambio, los que no tienen recursos tienen experiencia, solamente algunos grupos es que tienen experiencias en oncofertilidad, pero no pueden necesariamente preservar la fertilidad o no tienen los recursos en el país para tener todos los equipos que se necesitan, ni soporte financiero para tener estos programas de oncofertilidad. Y es así que hicieron esta encuesta, la siguiente, y nosotros como países latinoamericanos quedamos como países de bajos o recursos medios, donde la siguiente podemos ver que los países que participaron estaba Brasil, Perú, Panamá, Argentina, Chile y México, donde nosotros quedamos en este grupo de recursos limitados. La próxima. Y esto se ve reflejado también donde en rojo están los países que son desarrollados y los celestes los que no son desarrollados, donde podemos ver que las técnicas que se usan actualmente en pacientes que tienen irradiación pélvica es en el fondo la oforopexia, que es sacar del campo de radiación el testículo o el ovario, que los ositos, por ejemplo, en niñas peripuberales las hacen madurar, pero que en el fondo congelamiento de testículo o otras técnicas como congelamiento de tejido ovárico son muy pocos los países que lo hacen. Y esto es importante porque es nuestra realidad y tenemos que conocerla, pero hay cosas que sí se pueden hacer, como ya se dijo que era en el fondo la oforopexia y el uso de análogos de GnRH, que aunque es muy debatido, uno no puede decir que no puede ayudar si no lo usa, ¿ya? También tener protección de las gónadas en las zonas que van a ser irradiadas, o fraccionar la quimio y la radioterapia. También son técnicas que pueden ayudar a disminuir la toxicidad y en el fondo comprometer la fertilidad. La siguiente. Este es un trabajo que hicimos en mi grupo cuando yo hacía trasplante y estudiamos en el fondo la reserva ovárica y la falla ovárica prematura en las niñas y adolescentes con trasplante progenitores. Y impactantemente el 100% de las niñas tenían compromiso en la reserva ovárica, o sea, a los 14 años estas niñas eran prácticamente la mayoría de ellas menopáusicas, y el trasplante se había hecho a los casi 7 años y esta evaluación se hizo a los 15. Y habían nacido en forma espontánea 2 niños sanos y de término. Pero esto es importante también saber porque cuando uno les dice que van a ser menopáusicas a los 20 años, a los 14, esto puede provocar un pánico en nuestros pacientes y hacer que los papás quieran ser abuelos, y nos pasó a nosotros que les dijeran a sus hijas que fueran a tener hijos porque después no iban a ser abuelos. Entonces hay que ser muy cuidadosos en lo que uno vaya a decir. Y por eso es tan importante tener equipos preparados para darle información que ayude, pero que no perjudique y provoque embarazos en adolescentes por no poder ser padres o madres a futuro, ya que igual hay formas distintas que no sean las biológicas de poder ser padres adoptando o con, por ejemplo, donación de óvulos, donación de espermios, o tener, en algunos países está permitido, en mi país no, tener
en el fondo úteros sustitutos, como por ejemplo se puede obtener esa opción en Colombia, ¿ya? La siguiente. ¿Cuál es la realidad que nosotros tenemos actualmente en Chile? Nosotros no tenemos un financiamiento para los pacientes en forma completa por el Ministerio de Salud, sino que más bien han sido por grupos de trabajo que han logrado financiamiento en lugares regionales del país, y este gran logro lo tiene el doctor Aníbal Escarela, que él es ginecólogo dedicado a preservación de fertilidad, y él congela cortezas ováricas en niñas y adolescentes, y él desarrolló con su equipo de una parte de Chile que es una región, que es la quinta región de nuestro país, el protocolo de preservación de fertilidad en pacientes oncológicos, y esto se envió al Ministerio de Salud el año 2022, pero todavía está en proceso de aprobación y financiamiento, y es lo que estamos en el fondo tratando de conseguir, y aquí nos están ayudando las sociedades civiles, donde nuestros pacientes y sus madres, donde aquí tenemos una mamá que nos está ayudando, que es Alejandra Méndez, para ver si podemos sacar una ley nacional que permita, así como el derecho al olvido, que ya sacaron aquí las sociedades civiles, apoyen esta iniciativa en preservar la fertilidad de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? La próxima de las técnicas validadas en Chile, tenemos la criopreservación de embriones, la próxima, los ovocitos y la corteza ovárica. Y de esto nosotros estamos haciendo cortezas ováricas porque en el fondo es inmediato, no requiere de pareja, es un tejido hormonalmente funcional y no requiere estimulación ovárica. En contra tiene que es una técnica menos validada, requiere una anestesia y hay menos experiencia clínica. Todavía en Chile no existe ningún niño nacido con esta técnica. A nivel internacional, en postpuberales hay 290 niños que han nacido con esta técnica, pero en prepuberales solamente hay 2 niños nacidos vivos, sanos, con esta técnica, que igual es importante saber. La próxima, ¿cuáles son las opciones de preservación en niños? Nosotros en general lo que hacemos es masturbación y vibroeyaculación y biopsia de tejido testicular para criopreservación de espermios. La criopreservación de tejido testicular no la tenemos disponible en Chile, no ha podido ser posible hacerlo. La próxima. Y lo que hacemos nosotros es que cuando un paciente es candidato a preservación de espermios, primero tiene que tener por lo menos 12 años o Tanner 3 o un volumen testicular mayor a 10 centímetros, porque si no, centímetros cúbicos, y esto es un poquito más bajo en la literatura actualmente, a 6. Entonces yo creo que esto lo vamos a cambiar, lo vamos a actualizar, y esto también tiene que ser asociado a que los pacientes deben tener una sobrevida mayor al 30% sin quimioterapia previa, porque si no los espermios disminuyen en un 80%, que tengan un riesgo de infertilidad moderada a severa y sin compromiso gonadal por el tumor. Si cumple estos criterios, entonces se activa el protocolo de preservación, donde se pide el resumen, la sobrevida, la ecotesticular, la serología y el consentimiento y el asentimiento del paciente. La próxima, y en las niñas, en general, cuando son leucemias linfoblásticas agudas, nosotros los preservamos el día 33 con remisión completa, donde todas las pacientes con enfermedad no oncológicas vayan a trasplante, por ejemplo, las aplasias y todas las patologías como que puedan ir a trasplante de progenitores hematopoyéticos que no tengan una enfermedad heredable, ¿ya? Que tengan sobrevida sobre el 30%, lo mismo que los niños, sin quimioterapia previa, excepto en las niñas al día 33, que no tengan compromiso gonadal del tumor y los mismos requisitos que ya vimos del resumen, las serologías y el consentimiento y asentimiento. La próxima. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento? Bueno, tenemos que, en general, el grupo que se ha dedicado a preservación a nivel del PINDA, que son la Universidad de Valparaíso y el IDIMI, ha recolectado en niñas 15 cortezas, 3 de ellas son de clínica privada,
Y en niños tenemos 13 niños preservados, 8 exitosos con espermios vivos y 5 de biopsias testiculares. En una clínica privada que es la Universidad Católica han recolectado 18 cortezas, pero ninguno de estos niños o niñas ha tenido con esta técnica criopreservada todavía intentos de embarazo. Todavía están en edades no reproductivas. ¿Ya? La próxima, y para terminar, la próxima. Como conclusión, la mayoría de los niños y niñas se curan después del cáncer. La infertilidad tiene un alto impacto psicosocial. La implementación de una intervención multidisciplinaria al diagnóstico es fundamental y requiere un financiamiento para todos, porque si no es muy frustrante no poder ofrecerlo y contarle a los niños que van a quedar estériles. Hay muchos dilemas éticos que se pueden conversar ya después en la discusión, y es muy interesante saber las realidades de otros países que me gustaría mucho saber qué pasa con ustedes, ¿ya? Con nuestra realidad latinoamericana. Eso es. Muchas gracias. La próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por la excelente Gracias. exposición, realmente súper completa, y como dices, es muy bonito poder compartir esto con todos los colegas en esta celebración tan especial, esta conmemoración de Septiembre Dorado. Agradecer al SLAOP, a Andrea, a todos del Consejo Directivo para también permitirme moderar una parte de este seminario. A continuación, vamos a presentar al doctor David Noy. Él es un colega muy querido también por todos aquí en Latinoamérica. Es director médico del programa para sobrevivientes de cáncer del Hospital de Niños de Seattle, y trabaja de una manera muy colaborativa, tanto con nosotros desde la OPS, CCI, SLAOP, CIOP, en un proyecto que nos ha traído hoy para poder ilustrarnos sobre cómo colaborar de una manera efectiva en este tema de sobrevivientes, cuáles son los resultados de esta encuesta que se hizo hace algunos meses sobre sobrevivientes en América Latina. Adelante, David. Creo que no te escuchamos todavía. Bueno, gracias a Liliana. Disculpa por la demora. Gracias por la invitación de compartir hoy. De verdad quiero compartir algunos resultados de la encuesta, y es una colaboración con muchos de nuestras colegas y el equipo de Faros de Vida, y hay otros también, sobre todo Ana Carolina Ezurrieta, que también se encarga de mucho de este trabajo, Liliana, Soad, muchos de nuestros amigos aquí hoy. Entonces, me gustaría compartir el estado de salud, necesidades y próximos pasos también en el cuidado de sobrevivientes del cáncer infantil en Latinoamérica. Como ya todos saben, hay cerca de 29,000 niños, niñas y adolescentes que padecen del cáncer cada año en América Latina y el Caribe. Esto es un nivel de verdad bastante grande, y con la iniciativa global contra el cáncer infantil esperamos que podamos mejorar la cura, y ya todos han tenido mucho éxito en ese gran esfuerzo. Es importante, mientras que estamos trabajando para tener la cura para nuestros pacientes y para todos los niños con cáncer, que también tengamos en mente la supervivencia también, para que puedan no solamente vivir esos 5 años, pero a partir de eso que pueden florecer y tener vidas largas y sanas. Entonces, como introducción, vamos a revisar un poco las tasas de supervivencia en aumento. Vamos a revisar el esencial seguimiento a largo plazo, guías de seguimiento adaptadas, y a partir de eso voy a compartir algunos resultados de las encuestas de sobrevivientes del cáncer infantil en Latinoamérica. Entonces, como ya la doctora Claudia ha compartido mucho acerca de la fertilidad,
Sabemos que eso es una parte muy importante de efectos tardíos. Hay muchos más que también que sabemos que de las quimioterapias que usamos, la radioterapia, los trasplantes pueden causar efectos adversos, como mayor frecuencia luego de terapias de cáncer de mayor intensidad. Entonces pueden afectar la psicología, neurocognitiva, disfunción hormonal, síndrome metabólico, segundas neoplasias y también problemas cardíacos y pulmonares. Entonces no vamos a revisar todos, eso sería otra charla bien larga, pero queremos saber que hay dos cosas, que depende mucho en el tipo de cáncer que tienen y el tratamiento específico que tengan, y también sabemos que pueden afectar cada sistema de todo el cuerpo. Un tema importante es para saber el tiempo entre la exposición a la terapia y cuando observemos los efectos secundarios. Por ejemplo, en los tumores del centro del sistema nervioso central, podemos ver que muchos de los efectos de neurocognitivos se ven al principio y pueden persistir en la adolescencia y también cuando son adultos. Pero en otros tipos de cáncer como Hodgkin's, linfoma Hodgkin's, podemos ver que el riesgo de efectos cardiovasculares pueden tardar bastante tiempo. Entonces es muy importante para averiguar cuáles son los sobrevivientes de mayor riesgo con respecto a su tratamiento. Sabemos que las causas principales de la mortalidad tardía en países de altos recursos son cánceres secundarios y también la mortalidad cardíaca. Entonces es muy importante para enfocarnos en esas dos cosas porque muchos sobrevivientes pueden sufrir de la mortalidad temprana a partir de eso. Quiero enfatizar también que la estratificación de riesgo depende del tratamiento específico, pero todos son de riesgos de efectos severos en la salud mental. Entonces, eso es un punto clave en cuanto a cómo colaboramos con Paros de Vida y aprendiendo de los sobrevivientes y enfocándonos en lo que podemos hacer para ayudarles a ellos en estos momentos y también a los niños que se curan en estos días y en estos años. Quiero darle un repaso de la informática clínica porque eso se trata mucho de cómo usamos los datos. Entonces, ¿qué es la informática clínica? ¿Cómo usamos los datos que sean por los registros del cáncer, el expediente médico electrónico, pruebas clínicas, las bases de datos? Y cómo podemos transformar esos datos en información. ¿Cómo se estructura esta información? ¿Son elementos de datos discretos o no discretos? ¿Cuáles son las normas y cómo podemos avanzar la armonización de los datos clínicos para tener información con la meta final de sabiduría, que sea por el análisis, la práctica clínica, la salud de la población o investigación? Entonces es muy importante para saber cómo podemos usar esos datos para tener información y sabiduría para llevarlo a cabo y mejorar el tratamiento para todos los sobrevivientes del cáncer infantil. Quiero compartir un poco del trabajo que estoy haciendo con nuestro Registro Nacional de Cáncer Infantil aquí en los Estados Unidos, con nuestro Instituto Nacional de Cáncer. Hemos hecho un proceso de armonización de datos por 12 centros de cáncer en los Estados Unidos. Esto es un componente del Childhood Cancer Day Initiative, de la iniciativa de datos del cáncer infantil. Y la idea de eso es para crear una infraestructura de datos integrada para facilitar el compartimiento de datos del cáncer infantil por fuentes múltiples y heterogéneas. Eso puede ser un enriquecimiento de registros existentes con datos adicionales. Como muchos saben que los registros del cáncer, que es muy importante para saber y averiguar la incidencia, la carga del cáncer y también la mortalidad, pero el enfoque de esto es también para entender lo que podemos agregar a esto para entender mejor el cohorte de los sobrevivientes y usar eso para sobrevivientes y guiar su tratamiento y también guiar su cuidado de largo plazo. Registros del cáncer en contextos de recursos limitados.
como St. Jude Cares o el Iniciativa Global para los Registros del Cáncer. Quiero considerar cómo podemos incluir datos de elementos de datos claves para el cuidado del superviviente y también aprovechar de estándares de datos existentes. Eso puede promover la interoperabilidad y facilitar investigación de supervivencia también. Entonces, yo sé que eso no se trata mucho de nuestro trabajo en Latinoamérica, pero quiero darlo como un ejemplo de lo que estamos haciendo para intentar de averiguar cómo podemos usar los datos o cómo podemos ayudarle a los sobrevivientes de hoy en día. Porque sabemos que hay muchos cuidados que son basados en normas enfocados en el sobreviviente. El Children's Oncology Group tiene sus normas de seguimiento de largo plazo. También hay el grupo de organización de normas internacionales de efectos tardíos del cáncer infantil. Y nuestra suya meta principal es establecer una visión común, estrategia integral para la vigilancia de enfermedades de salud crónicas y cánceres subsecuentes en sobrevivientes del cáncer infantil, adolescencia y la adultez joven. También quiero llamar la atención a que muchas de esas guías son de países de altos recursos y a veces no pueden ser tan relevantes para todos los países. La doctora Flor Moreno, ha trabajado mucho en Argentina para desarrollar este manual para el cuidado y seguimiento de niños, niñas y adolescentes post-tratamiento oncológicos. Entonces, quiero que puedan aprovechar de ese código de QR para aprender más de eso, porque ya ha hecho un buen trabajo de tener normas de seguimiento para Argentina y que también puede ser de beneficio para otros países latinoamericanos. Entonces, con todo eso, como haciendo el futuro, quiero pasar la mayoría del tiempo hablando de nuestra colaboración regional de sobrevivientes del cáncer infantil en América Latina. De verdad, eso fue un inicio en abril gracias a Liliana y también a Zohar y Roberto Ortiz en todo el apoyo de la OPS para colaborar todos juntos y también con Amparos de Vida, con Carlos, con Valesca, con muchos aquí. Entonces, comenzamos en abril de 2023 y la meta fue para generar conocimiento y también la elaboración de guías adaptadas dentro del contexto latinoamericano. Para comenzar, nosotros iniciamos con una evaluación del estado de salud actual y necesidades de información. Entonces, colaboramos con Amparos de Vida, que es una red latinoamericana de sobrevivientes del cáncer infantil, que ha tenido mucha expansión a 16 países latinoamericanos con 180 miembros activos. Y me imagino que son un poco más hoy en día. Entonces, hicieron una extensión de la red. Nosotros adaptamos algunos cuestionarios cuantitativos y cualitativos del CCSS en los Estados Unidos. Y hicimos un análisis de datos y esperamos poder desarrollar materiales con adaptación local. La metodología para eso fue un estudio descriptivo. Entonces, los criterios de inclusión fueron que todos los sobrevivientes fueron mayores que 18 años, tenían historia de cáncer infantil, había un proceso de consentimiento informado y nosotros hicimos la encuesta en español y también en portugués, distribuida por RedCap a sobrevivientes del cáncer infantil en la red de Amparos de Vida. Entonces, en total, nosotros distribuimos casi 300 encuestas esta primavera pasada. Obtuvimos consentimiento de 188 y recibimos respuestas suficientes para análisis en 157 participantes. Entonces, los resultados de eso nosotros presentamos en SLEO de este año. Entonces, muchos pueden estar enterados de eso, pero eso para revisar. Tuvimos pacientes de muchos países diferentes en Latinoamérica, que pueden ver allí a la izquierda. La mayoría fueron sobrevivientes femeninas con una edad actual de 24 años.
había casi, bueno, la mayoría fueron de supervivientes del leucemia y linfoma, pocos de otros tumores sólidos y también tumores del sistema nervioso central. Casi todos habían recibido quimioterapia, 42% recibieron radioterapia, cirugía y también trasplantes. Fueron pocos, solamente 7 de los participantes. Entonces, los resultados de eso quiero enfocar en dos partes: los efectos tardíos por una perspectiva médica y también las necesidades psicosociales también. Porque de verdad en todo eso nosotros observamos una historia de insuficiencia o falla cardíaca de 50.4% de los participantes, que es mucho mayor sabiendo que estos supervivientes solamente tenían 4 años de edad promedia. Entonces es una tasa bien alta comparado con la población general. También había muchos que padecían de depresión y también de ansiedad. Entonces depresión como un 22% y más que la mitad informaron de tener ansiedad en esos días. Entonces eso llama mucha atención a la intensidad de soporte psicosocial y también a la necesidad de información y recomendaciones a lo largo plazo, porque había bastantes que habían recibido un resumen, pero muchos no tenían acceso a un médico tratante frecuente para llevarlo a cabo y para cuidarlos. También había mucho interés en la salud mental, fertilidad, nutrición y la calidad de vida, y también el autocuidado de la salud. En conclusión de estas encuestas, los sobrevivientes del cáncer infantil y adolescente se enfrentan con efectos tardíos, tanto físicos como psicológicos en la juventud. Es necesario un seguimiento a largo plazo basado en el enfoque biopsicosocial. Acceso al seguimiento a largo plazo es limitado hoy en día y tenemos que cambiar eso. Y también hay mucho interés en el autocuidado del superviviente. Para los siguientes pasos, estamos en el proceso de un análisis comparativo. ¿Cómo? Oh, y 80% de los participantes confirmaron su interés en participar en entrevistas, que ya estamos llevando a cabo las entrevistas para hacer el análisis cualitativo de las necesidades, preocupaciones, experiencias y consejos, porque esperamos que eso pueda guiar intervenciones en el futuro para mejorar esto. Entonces, seguimos adelante con el análisis cualitativo. Y esperamos tener esos resultados bueno, en los meses que vienen para compartir con ustedes. Y esperamos que eso podemos obtener una imagen que ejemplifica la variedad de necesidades, preocupaciones y lo que quieren los sobrevivientes. Aquí son las entrevistas por hora, son 12 que están llevando a cabo y tienen la guía de entrevista y están actualizándola ahorita. Entonces, ahora donde vamos, quiero dejarlos con algunos mensajes para llevar a casa. Vamos a seguir trabajando como equipo regional. Vamos a formar algunos grupos de trabajo basados en conclusiones de este estudio y también queremos buscar financiación de colaboración con grupos de expertos para después de escuchar las voces de los sobrevivientes de Faros de Vida, qué podemos hacer para mejorar el cuidado para los sobrevivientes ahora y también los que están todavía en el tratamiento y qué podemos hacer en el futuro para estar pendiente de los efectos tardíos. Es muy importante la prevención y la promoción, el enfoque en la recurrencia en el periodo después del tratamiento, efectos a largo plazo y coordinación para mejorar la calidad de vida para todos los sobrevivientes. Aquí tengo algunos puntos para el apoyo por el gobierno, sistemas de salud en Latinoamérica. Creo que es muy importante para desarrollar guías de supervivencia adaptadas a los recursos disponibles e informados por evidencia local.
También identificación de modelos de cuidado del superviviente, incluso las transiciones al cuidado del adulto, priorización de efectos tardíos con la carga más alta de salud pública, implementación y validación de herramientas de estratificación de riesgo, colaboración con grupos como Farmacia Vida para que intervenciones sean relevantes para todos, el enfoque en la salud mental porque todos son de riesgo por la experiencia traumática del cáncer. Y también la inclusión de supervivencia en Cural para asegurar que todos no solamente se curan a los 5 años, sino que también se fortalezcan para toda la vida. Tenemos algunos módulos para cuidar, para considerar para el cuidado y también otras herramientas como cuidado dirigido por oncología, por cuidado primario, cuidado compartido, telemedicina, enfermería, también salud móvil. Estamos explorando todas esas cosas y también queremos apoyarles en eso para pensar cómo podemos ayudar a los tantos supervivientes porque no somos suficientes los oncólogos para cuidarlos a todos. Y para concluir, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es un camino hacia el futuro? Como lo veo en el estado actual, hablando con muchos de Farmacia Vida y otros supervivientes en el mundo, muchas veces las exposiciones del tratamiento son desconocidas y hay falta de seguimiento óptimo para supervivientes. Sin embargo, creo que es importante para priorizar el cuidado primario y salud mental, porque sabemos, no importa el tratamiento que recibieron, las exposiciones, las quimioterapias, radioterapia, todos pueden ser de riesgo de la salud mental y los resultados de la encuesta mostraron eso, que hay muchos que padecen de la ansiedad, de depresión. Y el otro paso sería para apoyar investigación, para entender la carga de efectos tardíos, porque tenemos evidencia de otros países, pero queremos tener evidencia de nuestros países latinoamericanos para que tengamos datos para guiar la acción en la región. Y en como estado del futuro, ojalá que podamos tener exposiciones de tratamiento conocidas por los registros del cáncer, que tengamos los datos para dárselos a los supervivientes para que puedan tener seguimiento óptimo, también para facilitar la transición a proveedores adultos y sobre todo empoderamiento de supervivientes. Ojalá que podamos tener cuidado basado en riesgo, con planes específicos del cuidado de supervivientes, con guías adaptadas al contexto local y regional, y también que podamos apoyar la investigación para implementar y validar modelos de cuidado y también herramientas informáticas y cómo podemos hacer esas cosas en la edad digital para apoyarle a la mayor cantidad de supervivientes que podamos. No podemos hacer eso solos, queremos que todos estén unidos para mejorar de las vidas de supervivientes, que son los supervivientes, gobiernos, ministerios de salud, sistemas de salud, hospitales, clínicas, profesionales de salud, psicología y muchos más. Y de verdad, muchísimas gracias por tener la oportunidad de representar a nuestro equipo para hoy. Y a Liliana, a Zoad, a todo nuestro equipo de Farmacia Vida y otros colaboradores que están siguiendo en este esfuerzo y este trabajo. Muchísimas gracias, David, obviamente por la excelente presentación y por todo el trabajo muy grande de todo un equipo. Gracias por transmitirlo de una manera tan simple y tan completa. Así que mil gracias, David. Tenemos una pregunta en el chat de Jessica, que creo que va para ambos igual. ¿Existe algún interés en explorar de forma científica cualitativa la resiliencia y la fortaleza de los curados de cáncer? No sé si quisieras empezar, David, y luego Claudia también. Sí, creo que tenemos, creo que ese es un punto muy importante porque creo que la ventaja que tengamos con Farmacia Vida que todos son supervivientes que son muy involucrados, ya están en la red, muchos están involucrados y creo que muchos pueden representar
hacer la resiliencia de de los sobrevivientes. Entonces podemos aprender de las necesidades, pero también cómo lo han llevado a cabo todas sus vidas, ya que tengan 24 años y más, que han hecho para tener ese apoyo, para que todos puedan aprender de eso. Entonces, creo que, no sé de verdad acerca del guía del análisis cualitativo, porque ya están llevando a cabo esas entrevistas, pero creo que eso también es bueno del análisis cualitativo y las entrevistas, que podemos hacer algunos pasos, algunas fases y aprender de las temas que están descubriendo. Pero sí, es muy buen punto, muy importante. Yo también creo que es demasiado interesante esa pregunta, pero a mí me cuesta un poco a veces cómo preguntarles cómo ser resilientes, porque a veces eso es difícil. Entonces, yo creo que ahí habría que pedir como ayuda a los equipos psicosociales para poder hacer esa investigación preguntando en forma correcta. Pero creo que es fundamental, o sea, todos nuestros pacientes tienen una tremenda resiliencia. Muchas gracias por la pregunta. Tal cual, y hay una pregunta de seguimiento de la misma Jessica, que nos está retando a pensar más allá de lo que hemos intentado, sobre cómo podría ser una buena manera de seguir a los curados. En el ejemplo que nos da en Costa Rica, los pacientes de pediatría pasan a adultos entre los 3 y 15 años y luego están tan saturados los centros de adultos de pacientes nuevos que se les da de alta rápidamente. ¿Cómo ven eso? O en sus países, o cómo, desde el punto de vista de política de salud, cómo lo ven ambos. Sí, Claudia. Sí, bueno, nosotros hemos pensado mucho en eso porque tenemos suerte que podemos seguirlo en los equipos pediátricos hasta 10 años o 18 años cumplidos. Y de ahí en adelante estamos organizando con el sistema de salud, aprovechando las redes nacionales que tenemos de atención primaria, que existen dos sistemas que se pueden, estamos tratando de en el fondo de motivar a que sigan el seguimiento de los pacientes. Nosotros hacemos un resumen muy completo con los riesgos y los enviamos a su centro de atención primaria, y ahí existe el sistema de control de adultos sanos y control de niños y adolescentes sanos. Entonces lo estamos incorporando a esos sistemas, que igual es difícil porque los equipos de atención primaria, como tú muy bien dices, están saturados, pero el control del adulto sano está bien poco aprovechado en mi país y muy pocos van a hacérselo. Así que nosotros pensamos que teniendo una buena comunicación y teniendo una centralización de la información, porque cuando un paciente se va a su centro de atención primaria y el médico de atención primaria no recibe la información, les da mucho miedo atender a estos pacientes y les dicen devuélvete a tu oncólogo, y nosotros queremos que ellos se devuelvan a su sistema de salud, que sean igual que sus pares, no que sean distintos para toda la vida, no hacerlos distintos. Y sobre todo estimulando el diagnóstico precoz del segundo cáncer y las complicaciones más importantes, manteniendo una buena comunicación, como la doctora Hudson nos ha como incentivado y enseñado, que mantenga la atención primaria con su centro de atención oncológico siempre el contacto. Y yo creo que eso puede ayudar mucho. Es un trabajo de hormiguita, pero que está partiendo en mi país, y que les puedo contar en unos años más si funciona o no funciona, pero yo creo que es lo más real que podemos hacer. Y creo que ustedes pueden ayudarnos mucho y han ayudado mucho ya con el diagnóstico precoz de cáncer, que es fundamental, y unirse con los adultos, porque cuando uno se une con los adultos se pueden, como los adultos son 100 versus 1, tienen más fuerza cuando son adultos en lograr políticas públicas. Eso les puedo contar. Estoy muy de acuerdo con esto también. Creo
como aclarar un poco acerca de cómo la estratificación del riesgo también, como mencionó Claudia, también cuáles son de riesgo para los cánceres secundarios, como sobre todo como cáncer de mama o cáncer del colon o otras cosas así que no padecen de eso hasta que tengan 25 años, 30 años, algo así, pero es muy importante para estar pendientes de eso. También cuáles son de riesgo de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Pero creo que con eso que hay muchos pacientes que de verdad no tienen tantos riesgos de efectos tardíos, entonces creo que podemos aliviar un poco esa carga en los oncólogos adultos, los cuidados de los adultos, para enfatizar que, bueno, estas son las poblaciones que son de mayor riesgo, intentar de animarle a eso, y para los que no, que también podemos darle ese consejo que, bueno, claro que las unidades psicosociales, todos deben tener su resumen del tratamiento y también un plan de seguimiento, pero también darle esa confianza que, bueno, de verdad usted no esté en mucho riesgo de efectos tardíos, y eso también puede ser de alivio para muchos, a los pacientes y también al sistema de salud también, mientras que tengamos más. Y otra cosa es herramientas de autocuidado también, y estas herramientas digitales, telemedicina, otras cosas y otros modelos de cuidado de enfermería, otras personas que podemos involucrar para ayudar con esta población. Fantástico. Muchas Son gracias. sí, dos temas muy difíciles para nosotros de fertilidad. Y digo, en tumores cerebrales, mucho más, ¿no? Cómo hacer la preservación de un niño que se quede en el hospital con meduloblastoma y que tiene que hacer todo rápidamente, ¿no? Es muy Sí. difícil. Y después el seguimiento de esos pacientes, como dicen, que tenemos que enviar a otro hospital, a lugares que no sabemos, no vemos más nuestros niños que se quedan adultos, pero no queremos dejarlos ir, ¿no? Ujú. Porque no sabemos si tendrán el mismo seguimiento. Pero muchas gracias por las charlas, porque fueron muy lindas y nos hacen pensar mucho en esos temas. Gracias. Diga, Milena. Hola. Hola, no, solo felicitarlos. Yo he tenido la suerte de escuchar la presentación de Claudia antes. Siempre me gusta mucho volver a escucharla y de verdad que es un tema difícil desde todo punto de vista, en la implementación y en la parte también. Yo no termino de entender bien y a veces le pregunto a Claudia si basta con el consentimiento de los padres, el consentimiento del paciente para poder hacer una preservación, o hay que cumplir también algo regulatorio, hay leyes que puedan regular esto, porque a mí a veces me confunde ese terreno un poco gris del tema de la preservación de fertilidad. Muy buena pregunta. Efectivamente, el asentimiento y el consentimiento ayudan, pero las legislaciones propias de cada país en relación a la preservación hay que conocerlas. Y porque si no pueden haber conflictos ahí, y además, por ejemplo, con religiones. Entonces uno tiene que estar informado de eso. Por ejemplo, en Chile no está permitido el útero sustituto. Entonces uno no puede recomendar algo que no está permitido en tu país. Pero, por ejemplo, hace poco supe que había como un convenio entre Chile y Colombia, y que familias chilenas podían optar a úteros sustitutos en Colombia. Pero todas las cosas van cambiando, y yo diría que una de las cosas que más como asustan es que tiene que quedar definido qué hacer con lo que está criopreservado cuando el paciente fallece. Entonces, eso es fundamental, y que nos hemos enfrentado a dilemas éticos bien fuertes, porque hay mamás que se les muere el hijo y quieren
el espermio, por ejemplo, para tener nietos. Y entonces eso hay que dejarlo estipulado muy claro con el paciente cuando se criopreserva, y nos ha pasado que eso nos han fallecido pacientes y, por ejemplo, los jóvenes o los adolescentes han dicho yo quiero donarlo a la ciencia o yo quiero que lo descongelen, entonces, o que lo dejo ahí para que decidan ustedes. Y eso es muy importante porque después, cuando fallece el paciente, la decisión ya está tomada. Es lo mejor, tenerla clara. O sea, los consentimientos y asentimientos tienen que ser revisados también por los comités de ética y por las legislaciones de cada país para que estén en normas, porque si no puede haber un conflicto bien importante después. Gracias, Milena, por tu pregunta. Y puedo, cortito, a David contarle, y Liliana sabe bien de que nosotros hicimos o participamos en una investigación cualitativa también, que quizás tú conoces, David, con respecto al uso de tabaco en supervivientes de Ujú, cáncer en Latinoamérica. En ujú, realidad fueron entrevistas, no fueron muchas entrevistas, pero los temas se marcaron mucho. Y lo que siempre comenta Julia es que una de a ver, salieron cosas muy interesantes. Yo ya fui a decirle, Claudia, ¿por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que nadie nunca les dijo que no tenían que fumar? Yo creo que nosotros sí lo ujú, decimos, pero de alguna manera pareciera ser que no somos tan efectivos en la información que les traspasamos. ujú, Eh, la otra cosa muy llamativa fue de que a mí me contaban los que hicieron la entrevista que eran, si la entrevista duraba 40 minutos, eran 10 o un poco más minutos con respecto al tabaco, y el resto era angustia, ansiedad, soledad, no saber cómo contactarse con redes de supervivientes. Era muy llamativo cómo salen temáticas. Se preguntaba por el tabaco, pero salen temáticas que son muy transversales en los sobrevivientes. ujú. Así es que eso, como para planteártelo, si ustedes han visto lo mismo. Sí, creo que eso es sí, muy importante, muy buenas, buenas preguntas. Y yo vi eso, eso fue las entrevistas, la colaboración con India también, ¿verdad? Que también sobrevivientes de la India. Kathy Pritchard Jones, estoy aquí en Ginebra ahorita y presentaron esos resultados, entonces disfruté mucho de esa presentación y también tuvimos nuestra sesión hoy con Viviana Tregoso también, entonces yo tengo muchas conversaciones con Viviana acerca de las necesidades psicosociales de nuestros sobrevivientes y lo que podemos hacer para apoyarles. Ojalá que ya que estén comenzando de mejorar esos apoyos en el tratamiento, que eso también puede ser de ayuda en esa fase de supervivencia también, pero sí es un gran reto. Pero si no hacemos las preguntas como el tabaco, claro que tenemos que hacer las preguntas, tenemos que recoger los datos para saber dónde necesitamos enfocarnos y también para apoyar a todos los sobrevivientes. Y eso es lo que quería aportar también. Gracias, Milena, por los comentarios sobre el estudio. Y que en general Latinoamérica tiene mucho que aportar. Tiene muchísima, digamos, posibilidad y lo está haciendo. Creo que como en muchos temas, Latinoamérica tiene la posibilidad de liderar también en el tema de supervivencia con datos que vengan de países con amplias inequidades, con distintos contextos, y eso lo estamos viendo, yo creo, mucho más en los últimos años con el liderazgo de muchos grupos, y es muy bonito ver que ahora se cuenta con datos sobre estos temas tan relevantes, el tema de tabaco, que antes, o sea, uno buscaba información de países de bajo y medio ingreso y realmente no existía, ¿no? Es muy difícil encontrar. Igual
sobre salud mental, que es un punto tan importante y tan necesario de abordar, lo que mostró David, que casi más del 50% de los sobrevivientes tienen una dificultad para poder vencer estos problemas de ansiedad, depresión, en fin. Entonces, esos datos son necesarios de poder tenerlos desde la región para el mundo, mostrarlos, y tenemos nosotros siempre, como siempre digo, una gran ventaja cultural del idioma, de poder juntar estos datos para la literatura y en general para intervenir, que es lo que queremos hacer, ¿no? Trabajar en estrategias que ayuden a los chicos. Y lo otro es que también en la región se cuenta con una red de sobrevivientes, que son chicos que muchos de ustedes ya los han escuchado en varios espacios, foros, como estos de Faros de Vida, que son chicos con un mensaje súper inspirador, motivador, bonito, con una energía que contagia, ¿no? De querer hacer mucho para los chicos que están ahorita en tratamiento, porque ellos ya pasaron por eso. Entonces, yo creo que ese es como un recurso que sería muy bueno que nosotros también, desde la comunidad de oncología pediátrica, ayudemos a que siga creciendo este movimiento que es tan importante como para mejorar el cuidado del sobreviviente del cáncer pediátrico. Yo les agradezco mucho por todas las enseñanzas de esta tarde. Gracias al SLAP sobre todo. Muchas gracias a todos. Gracias por sus preguntas. Andrea, tus palabras finales de despedida para esta gran sesión. No, solo agradecer a estas lindas charlas y como dije, temas tan importantes de que debemos discutir más y más, como Liliana dije, Milena, todos. Y estamos abiertos y o que Slough pueda ayudar con eso es un placer porque de fato es muy importante. Entonces, muchas gracias a todos por estarem aquí, a Cláudia, a David por estarem con nosotros. Seguimos juntos y un grande beso a todos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.